Preciosa noche de viernes en Santa Fe. ¿Me escuchan bien? Porque tengo el ventilador prendido. ¿Se escucha ruido o vamos bien? Bueno, estamos bien entonces. Porque hoy 32 grados hizo, tranquilito en Santa Fe, tranquilo. Hace una semanita hizo 42. Así que hizo un buen calorcito y se pronostica un verano infernal, ¿eh? Una palabra que al cristiano mucho no le gusta, pero cuando acá en Santa Fe hace más de 50 grados, hay que escupirse las patitas para ir caminando, ¿viste? Bueno, muy contento de poder disfrutar con ustedes y estar en este tiempo. Algunos los conozco, obviamente con David tengo una relación particular y con Jimena nos hemos encontrado en algunos campamentos, con Don Coco también y su señora, hemos estado, tengo algunos videos inéditos del pastor de la iglesia, que yo los tengo guardados, porque si a mí me van a extorsionar con los videos que tengo, yo voy a tener que empezar a sacar lo que uno tiene guardado, porque, viste, eso es injusto, ¿sí? Así que bueno, ahí en la Lucila del Mar, un campamento muy lindo que pudimos disfrutar, y bueno, estuvimos ahí en ese lugar. Bueno, no sé si te parece que arranquemos, David, ¿sí? No sé qué pasó, hay bocinas en la calle por todos lados. Bueno, David me comentó que hoy podamos tener en esta reunión de enseñanza bíblica un pasaje y una meditación, sobre todo principalmente acerca de los discípulos de Jesús. Yo tengo que confesarle que sinceramente quiero ver la hora, si no me extiendo, hice un estudio de los discípulos en la iglesia nuestra hace por lo menos unos 4 años atrás, que llevó un semestre completo, y después de tanto estudio, si hoy me preguntan el nombre de todos los discípulos del Señor, los 2 discípulos, no me lo acuerdo, con eso le digo todo. Es decir, que algunos se me escapa, de los 12, algunos se me escapa, pero bueno, la mayoría por ahí lo tengo ahí, ¿no? Pero bueno, la idea es que hoy podamos compartir un ratito una enseñanza, no solamente, bueno, traer a la memoria, refrescar los discípulos del Señor Jesús, sino también traer una enseñanza acerca de un estímulo que el Señor les propuso a cada uno de ellos. Y para hacer una mención bíblica, me gustaría, si tienen la Biblia, ahí que puedan abrir en el libro de Mateo, en el capítulo 26, vamos a leer un solo versículo ahí, que es el verso 20. Mateo 26 tiene un contexto del cual yo hoy quiero comentarles. Está sujeto esto a la última cena. Conocemos nosotros esto como la instrucción de la cena del Señor o el tiempo de la última cena, en donde el Señor Jesús sienta a sus discípulos con, digamos, la intención de festejar o celebrar las Pascuas. Esto lo sabemos todos nosotros, pero para poner el texto en el contexto, y el Señor enseña la institución de la Cena del Señor. En todo este contexto está este texto del cual yo quiero meditar hoy, que dice que el Señor llegó la hora, el tiempo indicado, y se sentó con los 12, que ahora lo vamos a leer. ¿Tienen la Biblia abierta ahí en este texto, o el que lo tiene ahí? Dice así, lo leemos todos juntos, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿No? Entonces, el Señor Jesús se sienta a la mesa, que en ese momento las mesas no eran mesas como ahora, nosotros lo sabemos, la mesa estaba a la altura más del piso, ellos se sentaban o se reclinaban, digamos, con el torso hacia adelante, apoyado sobre los brazos y los pies hacia atrás. Por eso ese famoso encuentro del fariseo en la casa del Señor, en la casa donde el fariseo invita al Señor y la mujer con sus lágrimas no dejaba de enjuagar los pies de Jesús. Era la pose habitual que tenían. Y el Señor se sienta en un tiempo indicado, cuando llegó el momento, en una hora indicada, cuando llegó la parte oportuna, se sienta con los 12. Tomo esto porque acá están los 12 representados, es decir, los discípulos del Señor, y esto fue la antesala
de la enseñanza y la práctica de la cena del Señor, la institución de la cena del Señor. Y vos me va a decir, ¿cómo puede ser que Judas haya estado sentado, el traidor, en la mesa donde el Señor iba a practicar una acción santa, que era justamente esto de la práctica o la institucionalización de la cena del Señor? Bueno, es que el Señor le dio la oportunidad a todos, innegablemente, pero no todos recibieron o quisieron aceptar esa oportunidad. Y es que Judas, cuando se ve descubierto, sale del recinto para poder efectivizar, digamos, la traición del Señor Jesús, y ahí en ese espacio el Señor enseña o instituye la cena del Señor. Es decir, este texto marca el límite entre la oportunidad de todos, pero si no aprovechamos esa oportunidad que el Señor nos da, entonces entrar a ese lugar santo, especial, bueno, entramos con el Señor tomado de la mano. Si no, el enemigo no puede estar sentado en la misma mesa que se sienta el Señor, ¿no? Esto es algo muy, muy importante, y por eso después el autor de Hebreos, que hay una disputa ahí en la autoría del libro, en el capítulo número 10, dice esto de que nosotros tenemos que entrar con corazones limpios, ¿no? Con plena certidumbre de fe, con la limpieza y la pureza de nuestros corazones, porque al lugar santo, al lugar donde está el Señor, no se puede entrar con manos sucias, no se puede entrar con un corazón sucio. El Señor lo repele. Y hoy que estamos en el periodo de la gracia, nosotros con total astucia y audacia muchas veces entramos sucio a la presencia del Señor. Y el Señor nos mira, no nos echa, no nos expulsa, pero nos mira muchas veces con este dolor de decir, te estoy dando la oportunidad, no me seas infiel, ¿no? Y ahí está la situación que se plantea. En este contexto aparecen los 12 discípulos, el Señor sentado con los 12, y a mí me gusta llamarlo a esto la mesa de las oportunidades, para poder hablar 10 minutitos acerca de esto, la mesa de las oportunidades. Yo preparé un PowerPoint ahí, no un PowerPoint, una placa, una imagen, para que nosotros nos recordemos estos 12 discípulos que se sentaron con el Señor. Ya sabemos, antes de poner la plaquita, a ver, vamos a desmutearnos y vamos a nombrar, excepto David, que ya los tiene visto ahí, a ver si nos acordamos, ¿cuáles eran los discípulos de Jesús? A ver, por frecuencia, nombre, por lo que nos aparezca, ya sabemos el texto en el contexto, vamos a hablar de este pasaje donde el Señor se sentó con los 12 estaban ahí, incluso Judas, así que ya hay que contar uno menos, estaba ahí sentado, Judas no pudo estar para el momento de la práctica o la institucionalización de la cena del Señor, pero todos los otros sí estuvieron. A ver, tiramos nombre. Necesitamos 12. Menos uno, que ya lo tenemos, Judas. Vamos, a ver, ¿quién levanta la mano? Santiago. Santiago. ¿Qué Santiago? ¿Qué Santiago? ¿Cuál? El menor. Mirá, vos trajo uno difícil, ¿eh? No, aquí me agarra la Biblia y con eso es más sencillo, claro. No sé. Familia Dorrego, mirá, no sé, ¿será? ¿Sí? ¿Dorrego es? ¿La familia Dorrego? Mirá. Bueno, ¿es tu hermano? ¿Qué? Sí. Bien. No, con la Biblia no. Bueno, muy bien, Santiago el Menor. Curioso, dijo Santiago el Menor, curiosamente es un personaje poco conocido en la estructura de las Escrituras y que compartió ahí su presencia con otros dos que eran poco conocidos o poco nombrados. A ver si nos sale, vamos a arrancar por los difíciles. Santiago el Menor, que compartía nombre con otro que se llamaba Santiago el Mayor. Y cómo también era el nombre de ese Santiago Mayor, a ver si lo traemos a la memoria. Santiago Mayor se llamaba ¿cómo también? Jacobo. Jacobo. Y Jacobo era hermano de otro discípulo del Señor. Simón. ¿De cuál? Simón, no. De Pedro. De Pedro no, Pedro estaba solito, pero era hermano que le comentar a Javier es Pedro. Y decir piedra. Pedro también era discípulo del Señor.
Sí, Pedro era discípulo. Pedro era hermano de Andrés. De ¿Recuerdan? Andrés. Discípulo de Jesús, primero de los discípulos de Jesús, pero Jacobo el mayor, o Hermano también de Juan. Santiago, era hermano de otro discípulo muy cercano del Señor Jesús, que Juan. se llamaba Juan. Yo cuando era pibe cantábamos una canción, Pedro, Juan y Jacobo en el barquito, no sé si alguno de ustedes la cantaron. Pedro, Juan y Jacobo en el barquito, tiraron la red y no sacaron nada. Bueno, esos tres eran los discípulos más conocidos, porque eran los discípulos más cercanos de Jesús. Había otros menos conocidos, como por ejemplo Santiago el Menor, por ejemplo Judas, pero Judas Tadeo, no Judas Iscariote, no Judas que entregó al Señor. Y en ese grupito también había otro que se llamaba Simón o Simón el Menor, del cual también poco conocemos de él. Así que mire, la memoria nos llevó, o el espíritu nos llevó, a ver los que estaban más cercanos del Señor Jesús, que eran Pedro, Juan y Jacobo. No estaban en el barquito en este caso, estaban en la mesa de las oportunidades. Los más desconocidos de todos, que curiosamente tenían nombres que se podían confundir con Jacobo el mayor, en este caso era Jacobo el menor, Simón, como Simón Pedro, este no era el mayor, sino que era el menor, y otro que tenía por nombre Judas, que no va que le tocó el mismo nombre del que iba a traicionar al Señor Jesús, que era Judas Iscariote. Pobre muchacho, se imagina, ¿no? Cuando la gente lo ve, ¿vos quién sos? Judas, ¿qué es Judas? Vos no fuiste el que entregaste a Jesús, ¿no? Te llevó una karma durante toda la vida, pobre Judas. Y en el medio, porque ya descubrimos a Judas también Iscariote, en el medio nos quedan el otro 5 apóstoles del Señor Jesús, que tuvieron algún renombre un poco más conocido, aparecen entre 3 y 5 veces mencionados en las Escrituras, en cercanía con el Señor o en pláticas con el Señor, pero fueron realmente muy importantes. A uno de ellos los nombré, que era Andrés, hermano de Pedro. Andrés fue discípulo del Señor Jesús, fue el primero que se encontró con el Señor, tuvo una vida extraordinaria y una muerte aún más extraordinaria. Había otro en este grupo de estos 5 que estaban acá, que era la clave para poder entrar en esta reunión. ¿Cuál era la clave para entrar en esta reunión? Mateo. Bueno, ahí estaba. Ese es otro de los discípulos que estaba ahí en ese grupito. Vamos a hacer memoria y después lo vemos, lo focalizamos. Bueno, después tenemos 2 que eran bastante amigos, que eran Felipe y Bartolomé, que eran amigos, tenían una relación entre ellos, y algunos dicen que Felipe hablaba lo que Bartolomé le decía al oído. ¿Vieron cuando hay esos amigos que uno es como que va al frente y el otro no se anima, pero te tira por la cucaracha acá, viste, como que te llena la cabeza? Y bueno, lamentablemente las 3 participaciones que tuvo Felipe, impulsadas por Bartolomé, no fueran de la más oportuna y ya lo vamos a ver. Y bueno, falta uno, que nosotros lo tenemos mal catalogado, pobre, a este discípulo del Señor Jesús, pero era uno que nosotros le llamamos el incrédulo, ¿no? Este es, a ver, se desmutean y dicen, este es, ¿quién? Tomás. El incrédulo porque no creyó. Recuerden cuando los discípulos dijeron, Jesús estuvo con nosotros, entonces después el Señor se le aparece, pone tu dedo. Bueno, y nosotros lo condenamos al pobre Tomás, pero realmente Tomás no solo que hizo una obra extraordinaria, sino que también había que creer en ese contexto, en el Señor Jesús, ¿no? En lo que el Señor Jesús había resucitado, y en fin, todas esas cosas no eran tan sencillas. Así que ahora sí, tenemos los 12 discípulos y vamos a ver esta plaquita. Y vamos a ver una enseñanza del Señor. Se nos pasó el tiempo. Bueno, dale, vamos. Arrancamos ya hace 10 minutos, 12 minutos. Bueno, ahí aparece David y Ximena, ahí están los 12 apóstoles. Yo lo clasifiqué así porque realmente esta era una forma que suele clasificarse a los 12 apóstoles sujeto a la cercanía o al protagonismo que tuvieron cerca del Señor. Pedro, Juan y Jacobo, los 3 más cercanos al Señor. Los 3, ¿por qué son los más cercanos al Señor? Bueno, porque estos 3 estuvieron, por ejemplo, en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús los lleva a Pedro, Juan y Jacobo
y se saca el disfraz de ser humano y de repente muestra el resplandor de la esencia de Jesús, y ellos tres tuvieron esa oportunidad. Cuando resucita a la hija de Jairo, el Señor Jesús le pide a todos que se vayan de la casa, pero le pide a solo 3 discípulos que entren. Pedro, Juan y Jacobo quedaron ahí en ese lugar. Y son los únicos que tuvieron presencia también en esta pesca milagrosa que cantaba la canción Yo, Pedro, Juan y Jacobo en el barquito. Los 3 fueron realmente muy protagonistas cuando el Señor estuvo vivo y también en su muerte. Después está este grupo de los 5 que está acá, Mateo 9:9 resume la esencia de Mateo. Mateo era un publicano, una persona que cobraba impuestos, era mal visto por todo el mundo. Todos los cobradores de impuestos en el mundo entero son mal vistos. Es decir, a través de la historia. ¿Viste? Cuando te llega la FIP, uno dice, vos podés creer, me llegó una carta de la FIP, ya uno empieza a transpirar la gota gorda. Bueno, pero nadie era tan mal visto como los publicanos en el tiempo de Jesús, porque ellos entendían que no solo le estaban robando al pueblo, sino que también le estaban robando a Dios, porque al único que deberían darle sus ofrendas, sus diezmos, era a Dios. Los judíos eran muy, muy religiosos con respecto a la ofrenda. Bueno, el Señor los critica también en relación a esto, pero eran realmente muy, muy religiosos con respecto a esto, y que vos te encuentres que un judío estaba robando para una corona que no era la de Dios, era una cosa tremenda. Entonces, bueno, era bastante mal visto y criticado. Mateo era, digamos, compartía lugar, por ejemplo, con Zaqueo, y fíjate que cuando se convirtió hizo lo mismo que Zaqueo, juntó a sus amigos e hizo una fiesta, un gran banquete, y permitió que Jesús vaya a predicar en ese lugar. La historia de Mateo es extraordinaria. Mateo 9:9 resumen, tal vez para otro día podríamos hablar de esto. Un encuentro personal, Mateo 9:9, estaba cobrando impuestos Mateo, y de repente el Señor se aparece y le dice, Mateo, sígueme. Y dice, él dejándole todo le siguió. Es un encuentro personal, un impacto personal y una acción personal. Lo dejamos para otro momento, pero es un cambio rotundo de una conversión genuina. Bueno, después está ahí Felipe y Bartolomé, que eran los dos estos amigos que aparecen 3 veces en las Escrituras. Las 3 veces que aparece Felipe es medio desafortunado. En una es cuando aparece en la alimentación de los 5.000, ¿la recuerdan ustedes? Que el Señor mira a la gente y dice, ¿de dónde vamos a juntar cosas para darle de comer? Y entonces Felipe sale, Bartolomé le tira el oído y Felipe sale de atrás y le dice, Señor, ni que consigamos 200 denarios vamos a poder. Ahora el Señor le dijo eso para probar la fe de Felipe, de Bartolomé. Y el Señor resolvió eso con 5 panes y 2 peces, de una manera muy sencilla, porque en realidad lo que Jesús iba a mostrar era el poder que había en él, en Dios, ¿no? La otra aparición de Felipe fue cuando le pidió, porque Felipe tiene un origen griego en su nombre, entonces cuando le pidió, los griegos querían encontrarse con Jesús, entonces él fue como un intermediario, pero en vez de ir él, le pide justamente a Andrés que pueda ser el intermediario. Y la tercera es cuando el Señor estaba enseñando acerca de la relación que él tenía con el Padre. Recuerdan que el Señor le estaba diciendo, el Padre y yo una sola cosa somos, el que ha visto al Padre también me ha visto a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y después de tremenda explicación, Felipe sale con una pregunta que cualquiera de nosotros diría, no te la creo. Felipe le pregunta, Señor, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, Felipe, pregúntame. ¿Me podés decir y mostrar al Padre? Entonces el Señor dice, pero te acabo de dar todo un desarrollo de que el Padre y yo una sola cosa somos. Bueno, no entendió nada. Felipe y Bartolomé tenían esta relación. Tomás era un gran siervo de Dios. Tomás, un siervo silente, que lo llamamos el incrédulo porque, bueno, justamente esto, ¿no? Es decir, no estuvo ahí creyendo en la resurrección del Señor, pero es algo que a cualquiera de los discípulos le hubiera pasado. Le pasó a Tomás porque era el que le tenía que pasar y porque demostraba lo que a nosotros también nos pasa en la vida misma, queridos hermanos. ¿Cuántas veces no le creemos a Jesús? A ver, llevémoslo a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces no le creemos a Jesús?
¿Cuántas veces estamos inquietos, intranquilos, ansiosos, preocupados? Y el Señor dice que no nos va a pasar nada que Él no lo tenga en consideración y que no lo tenga en valor y que no lo tenga en sus manos. No va a pasar algo, una prueba en nosotros que no la podamos tolerar y soportar y pasar. Sin embargo, nosotros no dormimos la noche, estamos cansados, estamos preocupados, nos enojamos, nos distanciamos de Dios. En realidad son manifestaciones que demuestran nuestra incredulidad al Dios Todopoderoso. Entonces, a Tomás le pasó en ese momento lo que a nosotros nos pasa en todos los momentos de la vida. ¿O será que yo soy muy Tomás en mi vida, que me cuesta mucho creerle a Dios, y entonces tengo que volver a caer a esa fe y volver a reconocer de que Dios es todopoderoso? Y entonces, Tomás es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros tantas veces, ¿no? Con esto de que no creemos a Dios. Y Andrés fue el primer discípulo del Señor Jesús, fue aquel que lo buscó a su hermano Pedro. Fíjense qué importante, Andrés fue un líder silente. Andrés no tuvo un protagonismo de conducción de masas, ¿no? Como Pedro, Juan y Jacobo. Andrés fue a buscar a su hermano Pedro, sabiendo la personalidad que tenía Pedro, una personalidad pujante que iba hacia adelante, que iba a ser un protagonista, pero él no escondió la verdad de haber encontrado al Dios verdadero, y al primero que lo va a llamar es a Pedro. Sabía que Pedro se iba a comer la cancha, y sabía que él iba a quedar en un segundo plano, pero obviamente entendió la importancia de que el mundo crea en Dios, y lo puso por encima del lugar que él iba a obtener en este grupo de círculo de Jesús, ¿no? Andrés hizo una vida extraordinaria, mis hermanos, porque muchas veces nosotros inconscientemente anteponemos algunas situaciones personales a la situación de Dios, ¿no? La anteponemos. Y Andrés nos demostró lo importante que tiene que ser Dios en cualquier acción y cualquier decisión. Y Andrés hizo esto, ¿no? Llevó a Pedro a los pies de Jesús, y Pedro se comió la cancha, se comió el protagonismo. Y Andrés tomó como un segundo plano, como que trabajó detrás de las cortinas, pero fue un gestor, un mentor de la obra de Dios. Cuando Andrés muere de una forma increíble, muere en una cruz, lo crucifican a Andrés, y lo crucifican en forma de X, porque él no quería morir como Jesús, en forma de cruz. De hecho, que cuando crucifican a Andrés en forma de X, toma ese famoso nombre de la cruz de San Andrés, es decir, todas las cruces, los cruces de ruta, de las rutas, los cruces de las vías, se llaman las cruces de San Andrés. La historia cuenta que Andrés murió durante 3 días, agonizó, crucificado así en forma de X, y se convirtieron más cantidad de personas en esos 3 días que él estuvo agonizando que durante toda la vida de Andrés. Andrés fue un gran hombre de Dios que marcó un antes y un después al estilo de liderazgo. Al estilo de liderazgo. Andrés tuvo un liderazgo silente, pero siempre activo, haciendo de que Dios siempre se manifieste por encima de cualquier cosa. Y después los últimos 3, Jacobo el menor, Judas, pero no Judas el traidor, y después Simón, también el menor, fueron, digamos, invisibles casi porque solamente aparecen en estos 4 pasajes bíblicos: Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, que está ahí al pie de la página, y Hechos 1. Solamente aparece en esos 3 nombrados, como que formaban parte del grupo de Jesús, pero no tienen ninguna participación activa en su vida, pero sí lo tienen en su muerte. La forma de morir que tuvieron Jacobo y Judas fue extraordinaria, fue una forma increíble. Fueron apedreados y uno de ellos fue muerto acuchillado. No me gusta hablar mucho de esto porque parece, digamos, como muy trágico, pero realmente mueren así, digamos, ¿no? Es decir, cortados mientras lo estaban estirando en unas piedras. Y finalmente, bueno, tenemos, yo creo, a uno de los discípulos más conocidos de Jesús por su traición, honorable para múltiples películas de Hollywood y no de Hollywood, pero también, bueno, para hablar de la traición, ¿no?
Judas fue un traidor y lo fue siempre, no es que nunca lo fue. Y no es que fue elegido para ser un traidor. Judas tuvo toda la posibilidad de poder no ser un traidor. Y de hecho el Señor Jesús acá, volveme conmigo, David, volveme nomás. Acá el Señor le da la posibilidad a esta persona de que pueda dejar de ser un traidor, pero no lo hizo. Termino con estas 4 cositas. El Señor los sentó a esta mesa de las oportunidades porque algunos eran protagonistas, pero el Señor quería que sean responsables. Algunos eran silenciosos, porque aparecieron algunas veces, pero no tanto, y el Señor los llamó para que sean ruidosos. Y su muerte demostró cómo su vida hizo tanto ruido en el mundo entero. Algunos de los que estaban sentados en esa mesa eran invisibles, porque la única vez que aparecen solamente es ahí, cuando se nombran los discípulos del Señor, son tal, y aparecen obviamente a lo último, antes de Judas. Y el Señor algunos lo sienta a esta mesa de las oportunidades porque le dice, yo necesito que dejes de ser invisible y pases a ser visible. Y también lo sentó a Judas, y lo sienta para enseñarle de que Judas tuvo la oportunidad de dejar de ser un embustero, un tramposo, un traidor, alguien que oculta las cosas, que juega por atrás, que te clava el puñal por la espalda, para que deje de ser un embustero y que pase a ser un sincero, una persona transparente. De hecho, esto es una situación que realmente nos pesa mucho, pero vaya que lo hay en la obra, y no solo lo hay en traiciones hacia Dios, con una vida que no concuerda con lo que Dios busca, sino también traiciones en el mismo seno de la actividad del servicio a Dios. Y lamentablemente esto es así. El Señor lo sentó para hacer un llamado. El Señor no te puede sentar a convocarte a un cambio del mundo, porque el Señor lo que le propuso a estos discípulos fue un cambio al mundo entero, si nosotros no somos lo transparente que el Señor está pidiendo que nosotros seamos. Y lo siente esa mesa. Hermanos, 4 reflexiones y cortita, me voy. Al Señor le encanta que nosotros seamos protagonistas, que estemos presentes, que seamos responsables de las actividades, que seamos quienes llevamos adelante las tareas. Pero el Señor pide algo más. Pide que además de ser protagonistas, seamos responsables. Es decir, que podamos entender, hermanos, que la obra es necesaria, que nosotros estemos al pie del cañón, estemos ahí adelante. No, ya no tiene que haber lugar para un hijo de Dios. Yo creo que un hijo de Dios, cuando se convierte, puede estar 2, 3, 4, hasta 5 años sujeto a las parábolas, ahí recibiendo, a ver que me llamen, que me busquen, que me manden un mensajito, que me alienten. Pero basta, hermano, llega un momento de la vida cristiana que nosotros tenemos que poner un parate y que tenemos que dejar de ser protagonistas para poder transformarnos en responsables. Nosotros somos los que tenemos que hacer eso con otras personas. Por eso es que la Biblia habla tanto de esto de la leche espiritual, habla de la alimentación, porque nosotros en cierto modo a veces vivimos una adolescencia continua espiritual. El Señor nos está llamando a una reflexión, es decir, cortemos acá y traslademos esto a lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer, hacernos protagonistas de la obra de Dios, hacernos responsables, que nosotros, la mochila de la carga de la obra de Dios pase por nuestros hombros, que no pase por el que va a hacer el Zoom, que no pase por el que manda los mensajitos, che, por favor, conectate. Ya está, eso fue al principio de la pandemia. Ahora, nosotros que estamos acá somos los que tenemos que levantar el teléfono y llamar a las personas que no están. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, porque no hay más tiempo para que otras personas lo hagan por mí, ya está, se acabó. Yo tengo que llevarlo adelante. Esa es la reflexión que el Señor nos está invitando. Y se lo hizo a estos discípulos, y estos discípulos cambiaron la historia, porque dejaron de ser protagonistas para transformarse en responsables de la obra de Dios. De hecho, realmente cambiaron al mundo. El segundo llamado, dejar de ser silencioso para pasar a ser ruidoso. Es decir, que la gente sepa
que acá hay un cristiano. Eso es lo que el Señor les estaba pidiendo. Miren, hay muchas formas de hablar de Cristo, pero hay una que es tan elocuente que calla a 1000 voces y aquellos que se contraponen a la voz de Dios. ¿Y saben cuál es? Hablar con nuestros testimonios, hablar con nuestras acciones, hablar con nuestras conductas. Eso es algo irrefutable, que nadie lo puede contradecir. Cuando nosotros hablamos con nuestras palabras, el discurso puede ser bueno, puede ser malo, puede ser largo, puede ser corto, puede ser gustoso, puede ser menos gustoso, puede tener muchos chistes, pocos chistes, te puede atraer más, menos, son discursos, pero cuando uno habla con la potencia de su vida, bueno, nadie te lo puede refutar. Cuando nosotros hablamos con esta potencia de nuestra vida, cuando nosotros mostramos que Cristo vive en nosotros, entonces es algo tan grandioso que nadie lo puede refutar. Nos viene a nosotros siempre este texto de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, siempre para hablar esto de la misión, ¿no? De lo que tenemos que hacer, nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria. Pero ojo, presta atención, hermano, lo más importante de ese texto está en esto, de que una vez que nosotros recibimos el poder de Dios, tenemos que ser testigos de Él. Y esa palabra testigo quiere decir reflejos. Eso es lo que quiere decir. Nosotros tenemos que ser reflejos de Jesús. Cuando el Señor los convoca a los discípulos, los convoca a ser su reflejo, para que la gente cuando vea sus actitudes y sus actos diga, esto es parecido a lo que Jesús hacía, entonces yo soy un seguidor más. ¿De quién? De Jesús. Hermanos, llegó la época que nosotros tenemos que hacer ruido con nuestras vidas y tenemos que pronunciarlo. Y podemos hacer ruido con tantas cosas, porque el mundo hoy se cae a pedazos y nosotros salimos con la bandera de Jesús y hacemos ruido. Imagínate en nuestro trabajo que nosotros digamos, yo soy pro vida. Y ahí se te van a levantar un montón de voces, no, que sí, que esto, que lo otro. Ahora, cuando uno levanta esa bandera y cuenta el porqué, y planta una bandera, hace un ruido tremendo. Y hay personas que te van a decir, sí, estoy con vos, y otros que te van a señalar, no con los 2 dedos, con todos los dedos, así te van a señalar, no importa, eso también es hacer ruido. Y eso también es levantar la bandera de Jesús. Y eso también es mostrar los principios que están en este libro, que es la palabra de Dios. Llegó la hora de hacer ruido. Llegó la hora de mostrar de que Cristo vive en nosotros. Algunos son invisibles porque les cuesta contar que son cristianos. Llegó la hora de ser más que visible, hermanos, en este tiempo, en donde los ruidos del apocalipsis, viste, como que están sonando más, como que las trompetas suenan más fuerte. En este tiempo, hermanos, es más que indispensable que nosotros podamos ser visibles. El Señor cuenta con nuestras vidas y cuenta con nuestros testimonios. Yo crecí en una adolescencia en donde los líderes nuestros, y los mayores también nos decían, tenés que trabajar para el Señor. No sé si alguno ha escuchado este mismo discurso. Tenés que trabajar para el Señor. Pero si vos no trabajás para el Señor, no importa, porque alguien va a venir y lo va a hacer por vos. Porque la obra de Dios es más grande. Y es verdad, eso no es mentira. O sea, la obra de Dios es más grande que nosotros y siempre va a haber alguien que va a cumplir con el ministerio que el Señor encomendó. Pero eso también cuenta otro lado, que no me lo contaron nunca y yo hoy se los quiero contar, que es verdad que va a haber alguien que va a hacer la obra, pero también es verdad que Dios está esperando que nosotros hagamos la obra. Y a nosotros nos ha encomendado una misión particular, que es esto de reconciliar a Dios con los hombres por medio de Jesús, y eso que nos ha hecho a nosotros, también la ha hecho al que está al lado y al que viene atrás y al que estuvo antes, pero la misión es para todos y la carga es para todos. Entonces Dios está esperando que realmente nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. En un mundo que se cae a pedazos, en un mundo que somos pocos, los obreros son pocos y a la mies es mucha, eso es lo que dice el Señor Jesús. En este mundo que somos pocos nosotros, tenemos la responsabilidad de ser visibles y de poder
hacernos cargo y llevar la mochila de la obra de Jesús. Y es nuestra carga y nuestra responsabilidad. Será en la iglesia, será en el grupo, será en el trabajo, será en el negocio que tengo, será en el estudio, lo que fuera. Pero la gente tiene que conocer que acá hay un verdadero cristiano y tengo que ser visible. Y termino con esto. El Señor llama a esa mesa de las oportunidades también aquellos que saben que no están siendo del todo transparentes. Y lo que el Señor hace es una apelación a la santidad, mis hermanos. Esa es la verdad. Una apelación a la santidad. Dejar de ser esto de ser embusteros, de ser tramposos, de mostrar lo que no somos para poder ser realmente genuinos y transparentes de que realmente somos lo que decimos ser. Miren, hermanos, en este tiempo que nos ha generado la cuarentena, el Señor nos ha llevado a la intimidad del hogar. O sea, el Mateo 6 se ha cumplido. Entro a tu habitación y ora a tu Padre que está en... Eso se ha cumplido. Nos ha metido adentro, ahora ya tenemos un poco más de libertades, pero ¿cuántos días nos ha metido adentro de nuestras casas? Yo creo que fue un tiempo muy oportuno, hermano, aquel que lo aprovechó y aquel que lo puede seguir aprovechando, porque si te agarra el coronavirus tenés 14 días metido adentro, para poder buscar esta intimidad y poder dejarle al Señor las cosas de nuestra vida que no están siendo del todo transparentes, que no están mostrando del todo que Cristo vive en nosotros, para que el Señor nos haga una cosa nueva a nosotros. Y yo creo que es un momento muy oportuno. Me viene en este momento de parte de Dios el Salmo 51, cuando David le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Cuando David le dice estas palabras a Dios, y usa esta palabra crea, que es la misma que usa cuando Dios hizo, dice, y creó los cielos y la tierra, esto de crear de lo nuevo. David le está pidiendo a Dios que saque de su vida absolutamente todo y que haga una cosa nueva, es decir, no sé, como un bebé, digamos, como que arranque otra vez de nuevo. ¿Y saben por qué me asombra esto, hermanos? Porque al David, cuando le pide esto a Dios, le está pidiendo que le saque todo lo que él tiene. No solamente el pecado que tuvo con Betsabé y otros pecados que tuvo, no que le condone lo malo, sino que tome lo malo y lo bueno. David llega ahí con muchos diplomas de hacer cosas buenas para Dios. Honrar a Dios, guardar, confiar en Él, estar metido en la cueva de Adulam, haber sido perseguido por su hijo, digamos, con un montón de pergaminos que dicen, este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios, que ya Dios lo había nombrado así. Pero David en ese lugar le dice, mirá, Señor, yo vengo acá, llego a un punto en mi vida que quiero que vos me borres lo bueno y lo malo y que hagas en mí una persona nueva. Qué fantástico, esto es extraordinario. Porque es decirle a Dios, sacá lo malo, pero también sacá lo bueno. Nosotros a veces nos queremos quedar, viste, cuando estamos en este punto de quiebre, Señor, sacá lo malo, pero dejame los pergaminos buenos. No, Señor. Cuando el Señor busca una transparencia genuina en nosotros, nos pide que saquemos lo bueno y lo malo. Y que Él pueda hacer en nosotros una persona nueva. Porque cuando hace una persona transparente, genuina, bueno, genera en nosotros un potencial que nos es difícil ocultar. Hermanos, que podamos ser responsables en la obra de Dios, tan responsables como para poder ser visibles y ruidosos, pero por sobre todas las cosas transparentes, buscando una santidad genuina en un corazón arrepentido, que busca que Dios pueda gloriarse en nuestros días. Hermanos queridos, Dios bendiga mucho tu vida, agradecido a Dios y cumplimos con esto, y siempre lo que yo digo en mi corazón, Señor, un poco más, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacemos una oración cortita. Amado Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo. Perdoná las palabras torpes y aburridas, pero quiero pedirte, Señor, que esta que es palabra de Dios pueda calar en nuestros corazones y pueda meterse acá adentro para que podamos, aprendiendo de la Biblia, como intentamos hacerlo hoy, poder ser cristianos conforme al corazón de Dios. Cuidanos, bendecinos,
protégenos de mal y de todo peligro, y si alguno está sufriendo alguna afectación por este tiempo, que Señor, la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.